Cuando Dios se propuso diseñar un plan de redención, dentro de este plan de redención, la iglesia iba a ser ese eje central como la esposa de Cristo, el objeto redentor de Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versos 22 al 32, que la iglesia es la esposa de Cristo. Ya leímos algo sobre esto. Y Cristo, o más bien Pablo, da un discurso en el cual da instrucciones prácticas a los esposos de cómo ellos deben andar en su vida matrimonial, y él compara la relación que el esposo tiene con su esposa con la relación que Cristo tiene con la iglesia. Y en la última parte, en el verso 31, él dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, el apóstol afirma aquí que Cristo tiene una relación íntima y estrecha con la iglesia, como la relación que tiene el esposo con la esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Y vuelvo a insistir, si alguien le hace daño a la iglesia de Cristo, se está metiendo con el esposo de la iglesia, que es Cristo Jesús, que es Cristo mismo. Lo que Cristo espera es que, así como lo amamos a Él, ese mismo amor se exprese por su esposa. Si alguien viene y me dice: hermano Julio, yo a usted lo aprecio mucho, pero su esposa me cae muy mal. Bueno, no creo que, me va a ser difícil expresarle el afecto hacia él, porque si alguien me ama y me aprecia a mí, yo espero que también ame y aprecie a mi esposa, porque somos una sola carne. Y cuando una persona que se llama cristiano dice: yo creo en Cristo, amo a Cristo, sigo a Cristo, pero no quiero nada que ver con la iglesia, bueno, hay que ver si realmente ama a Cristo. Porque el que no ama a su esposa no lo ama a Él. Un padre de la iglesia, no sé si fue en el siglo III, dijo: el que no tiene a la iglesia por madre no puede tener a Dios por padre. Y creo que tiene razón, en el sentido de que la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el objeto del amor de Cristo. La iglesia es el objeto de todo el plan de redención, del cuidado de Jesucristo. La iglesia está siendo santificada por Cristo, salvada por Cristo, fue comprada por Cristo, fundada por Cristo, edificada por Cristo. Por lo tanto, si yo quiero expresar mi amor hacia Cristo, una de las formas de expresarlo también es amando, respetando, cuidando, protegiendo a su esposa, que es la iglesia. Pablo en Colosenses 1, verso 18, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y en el verso 22 dice: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La iglesia de Cristo no solamente es su esposa, sino su cuerpo. Y cuerpo significa, y espero que me logren interpretar bien esto, porque no es una herejía cristológica. Así como la cabeza está incompleta sin el cuerpo, Cristo como cabeza está incompleto sin la iglesia. Voy a repetirlo. Y como digo, no lo vayan a llevar hasta límites donde se pise ya el campo de la herejía. Así como una cabeza está incompleta sin su cuerpo, Cristo como cabeza está incompleto sin la iglesia. Dentro del plan de redención, el Hijo eterno de Dios, que es completo y perfecto en sí mismo a causa de su ser divino, la segunda persona de la Trinidad decidió, dentro del pacto de gracia, que es un pacto eterno que Él hizo con el Padre, asumir el rol de cabeza. Y cuando Él decide asumir el rol de cabeza de la iglesia, Él mismo asume el no estar completo sin el cuerpo. Cristo hoy, como cabeza de la iglesia, necesita a la iglesia porque Él mismo se impuso eso. Y siendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, bueno, cuando yo me golpeo una uña, o me golpeo un brazo o una pierna, realmente mi cabeza siente eso. Cuando nosotros vemos que la Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, esto debe ser una razón de mucho consuelo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un poquito torpe. En este caso, el cuerpo que somos nosotros, somos torpes. Y nosotros como pies deseamos ir a sitios donde no se debe ir. Nosotros como manos deseamos tocar cosas que no se deben tocar. Nosotros como ojos deseamos ver cosas que no se deben ver. Como boca deseamos hablar cosas que no se deben hablar. Afortunadamente, este cuerpo tiene cabeza. Y afortunadamente la cabeza de este cuerpo no es el Papa de Roma, ni ninguno de los apóstoles falsos que hay hoy, ni nosotros. Porque donde nosotros fuéramos la cabeza del cuerpo, aquí esto sí que no lo salvaba nadie. Pero tenemos una cabeza perfecta, que es Cristo. Y esta cabeza perfecta guía a los pies, a los brazos y a todo el cuerpo para que cumplan el propósito que en esta perfección la cabeza se traza. Cuando Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, también deja ver la unión mística que la iglesia tiene con Cristo. Se le llama unión mística no porque nosotros estemos de acuerdo con el misticismo o con el neomisticismo que se practica hoy en algunas ramas de la cristiandad, pero a esa relación misteriosa por medio de la cual Cristo, que es Dios, y como Dios siendo el
totalmente otro y santo. Él no se mezcla con la creación. Recuerden, bueno, y esto van a verlo en un curso de la doctrina de Dios, la inmanencia de Dios y la trascendencia, ¿cierto? Dios en su inmanencia se relaciona con la creación, pero en su trascendencia Dios no se mezcla con la creación. La creación no puede unirse con la divinidad. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es totalmente distinta. Pero que el Hijo eterno de Dios decida asumir el rol de cabeza de la iglesia y que Él se una con la iglesia y se vuelva uno, insisto, no en el tema de la esencia, pero sí que Cristo, el Hijo Santo y Eterno de Dios, se vuelve uno con nosotros, con la iglesia, es un misterio, y por esa razón a la unión entre Cristo y su pueblo se le llama unión mística. Nuestra vida depende totalmente de Él. Él es el que le da la savia, la sangre, la energía, el alma a lo que la iglesia es. Por eso alguien dijo, donde está Cristo está la iglesia. Sean dos o sean tres, como Él mismo dijo, donde estoy yo, ¿cierto? Sean dos o sean tres si están congregados en mi nombre. Donde está Cristo, la iglesia está, porque Cristo no se separa de la iglesia, porque Él decidió en el consejo eterno de redención hacerse uno con nosotros. Entonces, que alguien diga, no, es que yo estoy con la cabeza, pero no estoy con el cuerpo, eso es una cosa ridícula. Los cristianos que no desean hacerse miembro y congregarse en una iglesia bíblica visible, local, están en contra de la lógica bíblica de la redención y de la unión mística entre Cristo y su pueblo. Octavo, la Biblia nos dice que la iglesia es propiedad del Dios viviente. Vamos a leer Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias. ¿De quién? No es de una denominación. Son las iglesias de Cristo. Si es una iglesia bíblica, el dueño es Cristo. Y es triste cuando nosotros vemos a algunos líderes denominacionales actuando opresivamente sobre algunas congregaciones locales como si fueran propias, como si fueran de ellos. Conocí a un pastor que, con el fin de animar a la congregación a persistir y a continuar yendo a los cultos, él decía, pero es que ustedes me costaron muchas lágrimas, ustedes me costaron mucho sudor. Bueno, eso no tiene por qué tener la capacidad de convencer a nadie. Sí tenemos aprecio por el sacrificio y el esfuerzo que los siervos de Dios hacen, pero si yo quiero convencer a la iglesia de su sentido de pertenencia y de lucha, no tengo que hablar de mis lágrimas, de mi sufrimiento. Debo hablar de las lágrimas, la sangre, el sudor que le costó a Cristo. Cristo mismo la compró con su propia sangre. Le pertenece a Él y no a ningún hombre. Y esa es una de las razones por las cuales el sistema denominacional me preocupa mucho. Porque en este sistema un grupo de hombres
prácticamente se convierten en los dueños de todas las iglesias. Y si alguna iglesia, por X o Y razón, llega a alguna comprensión doctrinal distinta, entonces estos líderes denominacionales actúan inquisitoriamente y opresivamente sobre todas estas congregaciones. Las iglesias son de Dios. Y esto a la misma vez nos da consuelo. ¿Quién no se angustia cuando ve cómo está creciendo la herejía dentro de la cristiandad? ¿Quién no se angustia cuando ve que el nombre de Cristo está siendo vituperado por los incrédulos a causa del mal testimonio de los cristianos? ¿Quién no siente dolor y preocupación cuando ve que las generaciones próximas, si esto sigue así, el evangelio que van a escuchar es un evangelio totalmente distorsionado, centrado en las riquezas, en la plata, en el mundo, y no en lo que realmente es? Bueno, por muy oscuro que el panorama sea, por muy negras y turbulentas que sean las olas que se yerguen sobre la iglesia es de Dios. La iglesia es de Cristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay que tener cierta precaución cuando nosotros, con el fin de exaltar lo que el Espíritu Santo hizo en la reforma evangélica del siglo XVI, presentamos la historia como que desde el siglo XV hasta el siglo IV prácticamente la iglesia desapareció y como que no hubo nada de cristianismo. Si decimos eso, estamos yéndonos en contra de las palabras del dueño de la iglesia, que él dijo: y esta iglesia permanecerá hasta el fin y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo siempre, en cada tiempo de la historia, se preserva para sí un pueblo que en ocasiones a los ojos humanos pareciera ser un pueblo invisible. Y es que el pueblo de Dios nunca ha sido mayoría. Siempre el verdadero pueblo de Dios ha sido un remanente santo, y eso es lo que nosotros vemos en la historia. Incluso en Israel, la mayoría de la gente sucumbía ante la idolatría, mostrando su inconversión. Y los que eran salvos eran muy poquitos. Y lo mismo pasa hoy. Si hiciéramos una mirada penetrante, seria y bíblica, a la luz del espejo bíblico de lo que la cristiandad es hoy, vamos a decepcionarnos mucho. Buena parte de lo que hoy día se llama iglesia cristiana no lo es. Pero Dios siempre se preserva para sí un pueblo, porque la iglesia es de Dios, le pertenece a Él. Y es bueno que sintamos angustias cuando vemos que el cristianismo está siendo distorsionado, y oremos ante el dueño de la iglesia. Pero nunca esta angustia debe conducirnos al desespero sin fin, como pensar: se acabó, el cristianismo se terminó. No, así el infierno, el diablo, el mundo, las naciones, las iglesias mismas estén en contra de la verdadera fe cristiana, la iglesia es de Cristo y Él la preservará hasta el fin. Noveno, el apóstol Pablo, primera a Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Aquí retornamos a lo que estaban preguntando, ¿verdad? Si Cristo es el que está edificando, ¿por qué Pablo dice que algunos hombres que son colaboradores
también están edificando. Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos el campo de Dios, ese campo el cual Él riega. La iglesia es ese campo el cual Él abona, en el cual Él siembra las semillas de la santidad, las semillas de la gracia, en el cual Él envía al Espíritu Santo para que derrame lluvias sobre esa semilla de gracia que Dios siembra, porque Dios quiere ver en este pueblo que es la iglesia frutos de justicia que abunden para su gloria. Y si nosotros somos eso, entonces la iglesia es lo más excelso que hay en esta tierra. Efesios 2:22. Efesios 2:22 dice Pablo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el antiguo pacto, ¿cuál era el lugar que representaba la morada o la presencia de Dios? El tabernáculo. Dentro del tabernáculo o el templo. El arca del pacto. Sí, pero antes, el lugar santísimo. Y dentro de ese sitio, el arca del pacto. Cuando las personas judías oraban siempre mirando hacia el templo, porque él representaba y en él efectivamente se encontraba la morada del Espíritu Santo. Luego de la muerte de Cristo, en el año 70, el templo es totalmente destruido en cumplimiento de las profecías que la misma Biblia dio, y de esas palabras, cuando Cristo dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Aunque Él hablaba del templo de su cuerpo, su cuerpo era el antitipo, o sea, era el cumplimiento del tipo que era el templo. El templo era una sombra del cuerpo de Cristo, que era el templo de Dios en medio nuestro. Y lo que Cristo dice es, si ustedes destruyen el antitipo, también se destruye el tipo. Si ustedes matan y destruyen a la realidad, automáticamente destruyen a la sombra. Así que cuando Cristo fue crucificado, su cuerpo, que era el templo de Dios en medio nuestro, fue muerto. Pero como el antitipo fue muerto, el tipo también vino a su propia destrucción. Y unos años después, Dios usa al imperio de Roma para que vaya y destruya totalmente el templo. Solo que el antitipo, o sea, el cumplimiento, resucitó y Él es el templo de Dios. Pero como Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, la iglesia, entonces la iglesia es ese templo espiritual que Dios tiene hoy. Y Pablo aquí y en todas sus cartas nos muestra que la iglesia es la morada del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo hoy día. Hoy día no tenemos templos. El único templo que Dios autorizó que se construyera fue el de Jerusalén. Hoy día hay un templo, uno solo, y es un templo espiritual, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la morada del Espíritu Santo. Y nosotros,
en conexión con este cuerpo, somos morada del Espíritu y templo de Dios. Pero en conexión con la iglesia, que es la que realmente es el templo, la casa, la habitación de Dios. Colosenses 1:13 dice, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A qué se refiere aquí con el reino de su amado Hijo? ¿A dónde nos trasladó Dios? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La iglesia es la manifestación visible del reino de Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, Él trajo consigo mismo al reino. Él es el reino. Y Él lo afirmó, que con Él había venido el reino. Y hoy día, nosotros estamos bajo el reino de Cristo. Cristo es el rey de su pueblo, y su pueblo, su esposa, a la misma vez son sus súbditos. Hemos sido conquistados y ganados por este rey. Y nosotros le rendimos obediencia completa a nuestro rey. Obviamente, este reino tiene un ya y tiene un todavía no. Y en ese todavía no esperamos la consumación del reino. Cuando este reino entrará en su etapa final y eterna y reinaremos para siempre con Cristo. No estamos a la expectativa de un reinado temporal de 1000 años como algunos dicen. En este momento nosotros somos el reinado de Cristo. Cristo reina sobre nuestras vidas y Cristo nos libra del diablo y Cristo nos libra del mal. El diablo ha sido atado con relación a nuestras vidas y Cristo mismo nos dice que el diablo ya no puede afectarnos respecto a nuestra salvación. Dios sí le permite que Él haga ciertas cosas, pero Él no podrá nunca dañar de manera completa el reino de Cristo, el cual es universal. La iglesia es ese reino, no terreno, es un reino espiritual. Agustín, en el siglo IV, escribió un libro que se llama La ciudad de Dios. A Agustín, los reformados lo apreciamos mucho. Nos identificamos casi con todo lo que él cree, especialmente en la soteriología. Es un hombre que en su tiempo, en el siglo IV, expuso de una forma clara las doctrinas de la gracia. No obstante, este hombre también afirmó cosas que no son bíblicas, y dentro de estas cosas, él presentó a la iglesia como el reino de Dios. Pero él enfatizó mucho a Roma, a la iglesia con el obispo de Roma como la cabeza de este reino, y que siendo que este reino era superior al reino terreno, entonces la iglesia debía gobernar sobre el mundo. Y esto fue desarrollándose y fue lo que dio el inicio a la autoridad temporal del Papa. Y el Papa iba con la cruz y con la espada. Se convirtió en el jefe del reino espiritual y a la misma vez del reino terreno. Pero eso no es lo que la Biblia dice. El reino de Cristo, desde esta perspectiva, es un reino espiritual. Él reina sobre la iglesia y la iglesia espera que Cristo venga para que se consuma totalmente este reino y para que la iglesia sea
introducida eternamente dentro de este reino consumado. No estamos a la expectativa de un reino temporal de 1000 años. Y 13, el apóstol Pablo en 1 a Timoteo 3:15 dice: Primera Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo dice que la iglesia es la guardiana y la preservadora de la verdad. Miren, hoy día hay muchas instituciones paraeclesiásticas. Están unas que tratan de preservar la Biblia, ¿cierto? Están las sociedades bíblicas. Están otras que quieren evangelizar al mundo entero. Pero eso no es responsabilidad de ninguna de esas instituciones. La única institución en el mundo responsable de preservar la palabra de Dios se llama la iglesia. Tu iglesia, la iglesia donde yo estoy, cada iglesia local, como parte de esa iglesia universal de Cristo, tiene la responsabilidad de preservar la palabra de Dios. Y esto no lo puede ceder a nadie. No. Miren, ¿quién es la encargada de entrenar a los hombres que serán pastores? ¿El Seminario Reformado Latinoamericano? ¿Quién? La iglesia. La iglesia es la encargada de preparar a los hombres que van a ser pastores, porque ella es la guardiana y preservadora. Cuando Pablo dice columna de la verdad, columna puede referirse a dos cosas en el mundo griego. Puede referirse a lo que sostiene una construcción, ¿cierto? Se convierte en lo que da esta estabilidad, en lo que garantiza que la casa no se caiga. Pero columna en el mundo griego también significaba esa asta que se levantaba en las plazas de mercado anunciando algo. La iglesia cumple esas dos funciones. Ella sostiene y preserva la verdad del evangelio, pero a la misma vez ella es la que lo proclama, lo anuncia para que el mundo pueda verlo. Necesitamos que las iglesias locales recuperen esa responsabilidad que la hemos abdicado y se la hemos dado a las instituciones paraeclesiásticas. La iglesia de Cristo es columna, guardiana y preservadora de la verdad. No sé si hasta aquí hay inquietudes. Dudas. Sí, hermano. Usted ahora hablaba de la inmanencia y de la trascendencia. ¿Se pueden considerar estos dos atributos de Dios? Atributos de Dios. Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que es algo que forma parte de la esencia de lo que es Dios. Pero inmanencia y trascendencia se relaciona más es con las relaciones que Dios tiene, ¿cierto? Inmanencia es un concepto que se enfoca en la relación que el Dios Trino tiene con la creación.
¿cierto? En ese sentido, decir que la inmanencia es un atributo de Dios puede significar como que Dios desde la eternidad se relaciona con la creación, pero la creación no ha existido siempre, ¿verdad? Pero yo sí creo que es algo que forma parte de la naturaleza misma de Dios. O sea, Dios es trascendente, porque Él es único desde siempre. Pero cuando Dios crea al mundo, se expresa esa inmanencia, en el sentido de que Él se relaciona y guarda una relación estrecha con esta creación. No sé qué otra duda hay. Sí, hermano. Pastor, entiendo que como iglesia nuestra esperanza bienaventurada está en el regreso del Señor. Así es. Creo que el error de muchos dispensacionalistas es que pareciera que la esperanza estuviese en el milenio. Sin embargo, eso implicaría que el milenio no es algo que va a ocurrir o va a ocurrir considerando lo que dice Apocalipsis. Bueno, tú comprenderás que en la interpretación histórica escatológica que la iglesia hace, han habido varias escuelas que se logran ver hoy respecto al milenio. Está la escuela amilenial, que ha identificado en buena parte a los reformados, y la cristiandad, yo pienso que desde el siglo II. Está la escuela premilenial, está la escuela postmilenial. Cada una tiene sus textos y para defender esto, ¿verdad? Yo no sé, yo pienso que la iglesia se ha enfrascado en discutir unas cortas declaraciones que unos cuantos versículos de la Biblia escritos en un lenguaje figurado dicen sobre ese tema, y le hemos dado más importancia a esos 1000 años que a ese objetivo por el cual Juan escribe el Apocalipsis. Entonces, particularmente considero que no es lo más fundamental discutir ese tema de esos 1000 años de los que se habla allí, que no se habla sobre eso en ninguna otra parte, ¿no? Hermano. Ya que tocamos de nuevo el tema del dispensacionalismo, si bien no importa mucho como ciertamente desde la perspectiva reformada, qué punto de vista escatológico que se tenga acerca del milenio, premilenialismo y todo, ¿cómo puede influir una postura escatológica equivocada en la vida de un creyente? Porque creo yo que no es igual estar de repente en la verdad que creen los reformadores históricos, que es el amilenialismo, a creer en el premilenialismo. Está esperando que un rapto que no va a ocurrir, y tu proceso de santificación continuo se ve como no se ve afectado, pensando que te vas pronto y bueno, no va a pasar nada, yo no voy a atravesar esa gran tribulación, cuando creo que el proceso de santificación más bien nos muestra providencialmente que quizás lo debemos pasar, y por eso el Señor está probando esos caracteres nuestros. ¿Cómo influiría eso? Sí, yo sí creo, José, que las doctrinas, esas que consideramos como no fundamentales, lo que uno crea sobre ellas nos van a afectar, así sea la doctrina que nos parezca más pequeña. Eso va a afectarnos positivamente o negativamente, y la interpretación escatológica que yo tenga me va a afectar indiscutiblemente en lo que soy. Por ejemplo, algunos proponentes y seguidores de la doctrina premilenial, ellos creen que Cristo viene, se lleva a su pueblo, pero no a todo su pueblo, sino que se lleva a los cristianos espirituales, y en la tierra se quedan los cristianos
carnales, un concepto que no es bíblico. Y estos cristianos que no andaban como muy bien, se quedan aquí y entonces pasan por todo esto de la tribulación y el 666, literalmente creen que es algo que se va a poner aquí o que se va a usar un chip o bueno, en fin. Entonces que ellos no se dejarán poner eso, de alguna forma ellos van a mantenerse como cristianos, van a ser más fieles durante ese tiempo, van a sufrir. Ahora, si yo soy de los que creo que bueno, Cristo viene y viene pronto y que debo estar listo, eso es lo que todos los premileniales dicen, ¿no? Que uno tiene que estar listo porque si no se queda, y si se queda se complicó esto. Pero que existe una segunda posibilidad, que Cristo viene por su pueblo, se lo lleva, pero si te quedas, existe la posibilidad de que tú seas salvo ya no por gracia, sino con tu propia vida. Mira, eso tiene implicaciones en la santificación. Eso tiene implicaciones en nuestra responsabilidad cristiana. Porque bueno, ok, no, yo soy de los que me voy a quedar, pero pues yo tendré que dar mi vida y tendré que hacer eso. Si no fuiste capaz de sacar media hora diaria para estar en comunión con Cristo, ahora que cuentas con todos los medios de gracia, ¿tú sí crees que vas a ser posible de dar tu vida por Cristo cuando la iglesia supuestamente no esté ni el Espíritu Santo? Porque hasta donde tengo entendido, cuando Cristo se lleva a la iglesia, con la iglesia, bueno, en esta interpretación, con la iglesia se lleva al Espíritu Santo. Ahora, ese es un problema serio. ¿Por qué? ¿Quién es el que nos preserva? ¿Quién es el que nos da la fe? ¿Quién es el que nos lleva a Cristo? ¿Quién es el que nos está uniendo a Cristo? El Espíritu Santo. Y si no está Él, ¿quién podrá ser salvo? Cristo dijo que el Espíritu Santo es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Y si no está, ¿quién convence? Entonces yo sí creo que la posición escatológica que uno tenga le afectará en algunos asuntos prácticos de nuestra vida cristiana. ¿Otra inquietud? Sí, hermano. En cuanto a la unión mística de Cristo, ¿es correcto decir que estamos unidos a su humanidad y no a su divinidad? Me la pones difícil. Qué malo eres. Bueno, la cristología, creo yo, es la doctrina más difícil que la Biblia tiene. Tan difícil es que cualquier cosa que uno diga sobre esto puede rayar en la herejía y toca ser muy cauteloso. La mayoría de herejías que se han introducido en la fe cristiana desde el siglo I se relacionan con la cristología. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil entender que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Que tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Que estas dos naturalezas no se mezclan, pero a la misma vez no se pueden fraccionar. Que la una no subyuga a la otra. Que la divinidad de Cristo no usurpó su humanidad. No entendemos eso. Entonces, como no entendemos eso, surgen muchas inquietudes. Por ejemplo, cuando Cristo muere en la cruz, ¿quién muere?
El hombre, Dios. Entonces, la respuesta que siempre doy, que es la misma que te voy a dar. El que murió en la cruz es Cristo, que es Dios hecho carne. La iglesia está unida a Cristo, que es Dios hecho carne. No puedo ir más allá, porque yo sé que voy a decir cosas que pueden ser heréticas, y que nos guarde Dios de eso.